vamos a ver acá síndromes importantes, como por ejemplo el síndrome de Patau, ¿ya? También vamos a ver el síndrome de Edwards y el síndrome de Down, en un primer momento, ¿ya? Muy bien, ¿qué tengo que recordar de Patau? Tienes que recordarte el cariotipo, ¿ok? ¿Cuál es el cariotipo de Patau, doctores? El más frecuente, número 1, viene a ser trisomía. Trisomía del cromosoma 13, ¿correcto? El segundo, acá lo estás viendo, mira, ahí está. El segundo viene a ser translocación, ¿correcto? Translocación. Y el tercero viene a ser mosaico. Ahí está, en orden de frecuencia. El más frecuente, de lejos, trisomía 13, ¿ya? Doctor, ¿y en la clínica? Ok, todo esto puede tener tu paciente. Oiga, doctor, ¿pero algo debo priorizar? Sí, mire, va a ir con polidactilia, microftalmia o anoftalmia, holoprosencefalia, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de defecto o anomalía congénita era? De la línea media, ¿se acuerdan? Anomalía de campo, ¿no? Frente inclinada, coloboma, oídos anormales, o sea, pabellón auricular anormales, pliegue simiesco, uñas angostas hiperconvexas, cardiopatías congénitas, tipo defecto del tabique, interventricular, PCA, CIA e incluso hasta dextroposición. Los talones son prominentes, ¿correcto? Puede tener también a nivel de genitales, criptorquidia en el varón y útero bicorne en la mujer. Labio leporino, paladar hendido, ¿ok? Hemangiomas capilares, todo eso son los que puede tener. Oiga, doctor, pero hay que priorizar, pues. Sí, la bibliografía menciona que acá puede haber una triada, la triada clásica del síndrome de Patau, lo voy a resaltar. ¿Cuál es, doctor? Viene a ser la microftalmia, micro o anoftalmia, mejor dicho. 2, labio leporino paladar hendido. Y 3, la polidactilia. Esa es la triada. Y mi sugerencia es que en los casos clínicos busques pues justamente estos signos que te van a guiar, ¿ok?, a pensar en qué es un Patau. En los casos clínicos para síndromes te van a contar diferentes cosas, ¿ya? Cosas que son similares en otros síndromes como Edward, como Downcito. Por ejemplo, la mano simiana o el pliegue simiano. Por ejemplo, la baja implantación de oreja, anomalías cardíacas, anomalías renales, criptorquidia, etc. ¿Ok? Esos defectos son comunes en otros síndromes. Por eso mi sugerencia es que busquen lo que es más orientador, lo que es más específico de Patau, que sería su triada: microftalmia, anoftalmia, polidactilia y labio leporino paladar hendido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, ¿cuál es su pronóstico? Doctores, el Patau, al igual que el Edward, tiene altísima mortalidad. La gran mayoría, doctores, mueren las primeras semanas, ¿ok? Y dentro del primer año de vida. Por eso, alta mortalidad, voy a poner acá. Vamos a poner, ahí está. Alta mortalidad, ¿correcto?, en el primer año de vida. Más del 85, más del 90% de los pacientes fallece en el primer año de vida, ¿correcto? Este es el famoso síndrome de Patau. No olvidarse, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ah, doctor, por cierto, esta trisomía, ¿ok?, 13, ¿se relaciona a qué? Las trisomías, te voy a mencionar en cada una de ellas, se relaciona a edad materna avanzada. En cambio, la translocación y mosaico no se asocia a edad materna avanzada, ¿ya? Y esta trisomía 13 se debe a una disyunción meiótica, o una mala disyunción meiótica, mejor dicho. ¿Correcto? Muy bien. Síndrome de Edwards. Doctor, primero, ¿cuál es el cariotipo más frecuente de síndrome de Edwards? Muy bien. Primer puesto, igual, trisomía. Trisomía en este caso, 18. Segundo puesto, translocación, igual. Y tercer puesto, mosaico. ¿Correcto? Ahí está, mira. Ahí está tu tercer cromosoma en el cromosoma 18. Esta trisomía se asocia a edad materna avanzada, ¿correcto?, a diferencia de translocación y mosaico. Y se debe generalmente, en la mayoría de los casos, lo más frecuente, a una mala disyunción meiótica. ¿Correcto? Muy bien. La clínica, doctores. Todo esto puede tener, mira. Puede tener oreja puntiaguda, micrognatia, flexión patológica de los dedos de la mano. Oiga, doctor, ¿la flexión patológica de los dedos de la mano en qué consiste? Consiste en lo siguiente, mírame. Consiste en lo siguiente: el quinto dedo superpone al cuarto, el segundo superpone al tercero, y eso lo flexionas. Eso es la flexión patológica de los dedos. Quinto sobre cuarto, segundo sobre tercero. Flexión patológica de los dedos. ¿Correcto? Muy bien. Tiene un occipucio prominente, como estás viendo ahí en la imagen. También tiene cardiopatías congénitas. Mira, defecto del tabique ventricular, PCA, por ejemplo. Tiene riñón en herradura, ¿ok? Y problemas del tracto gastrointestinal, como por ejemplo divertículo de Meckel, mal rotación intestinal e incluso hasta onfalocele. Oiga, doctor,
las cardiopatías, los problemas renales, los problemas gastrointestinales, ¿no? Esos problemas, doctor, pueden ser también de otros síndromes, tienes razón. Por eso, en el caso clínico, ¿cuáles son los signos que yo te sugiero que te deben orientar para que tú marques, ah, este es un Edwards? Estos dos, doctores. Voy a resaltarlo. Lo que es la micrognatia y la flexión patológica de los dedos. Busca eso. Tú ves eso, piensa. Y más que todo la flexión patológica de los dedos, ¿ah? Piensa en Edwards. ¿Ok? Muy bien. El pronóstico. De la misma manera, doctores, ¿ya? Tiene alta mortalidad. Muere la mayoría, doctores, más del 90% de los casos, fallece en el primer año de vida. Obviamente, para Patau y Edward puede haber casos que sobrevive, puede haber, pero generalmente son dependientes, pues, doctores, de máquinas o son mosaicos de repente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí tenemos entonces el famoso síndrome de Edwards, no te olvides. Síndrome de Down. Doctores, ¿qué debes acordarte? El cariotipo. El cariotipo número 1 del síndrome de Down, también fácil, trisomía. ¿Qué trisomía? 21. Segundo puesto, translocación. Y tercer puesto, mosaico. En ese orden, por favor. ¿Ya? Recuerda, ahí está tu cariotipo, mira. ¿Ya? Tercer cromosoma del cromosoma 21. Ahí está. Igual, trisomía 21 se debe generalmente a una mala disyunción meiótica y se asocia a edad materna avanzada. No te olvides esos datitos. ¿Ya? En la presentación clínica sí es muy florido. ¿Ah? Miren, doctores. Comencemos desde arriba. Va a tener su... esto de acá, ¿no? Ya, ahí está, sus facies Down. La fase Down, ¿que consiste, doctores? ¿No? La comisura de acá medio achinada, medio alargada. ¿Correcto? La comisura externa alargada y hacia arriba. Tiene su epicanto, nariz pequeña, boca abierta, macroglosia. ¿Correcto? Frente amplia. ¿Ok? Baja implantación de orejas. Si tú miras con esas características, vas a ver las facies Down. ¿Correcto? Nuevamente, epicanto. La comisura acá hacia arriba, ¿correcto? Y nariz pequeña, boca abierta, macroglosia, baja implantación de orejas, frente amplia. Ese puede bien ser la facies Down. Además, en el ojito puede ver estas manchas grisáceas, conocidas como la mancha de Brushfield. Esto que estoy marcando con la manito, mira. Las manchas de Brushfield, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Oídos anormales, ¿correcto? Pliegue simiesco, cardiopatías tipo defecto del tabique, CIA, ¿ok? Hipotonía, displasia de pelvis, hiperflexibilidad de articulaciones, ¿ya? Acá agrégale, por favor, el canal atrioventricular, cardiopatía típica de los Downcitos, apúntalo, cardiopatía típica del Downcito, canal atrioventricular, ¿ok? Muy bien, ¿qué más, doctor? También puede tener el famoso signo de la sandalia. ¿En qué consiste el signo de la sandalia? La mayor separación del primer y segundo dedo del pie, como si estuviera utilizando una sandalia. Atresia o estenosis duodenal. Los Downcitos les encanta hacer atresia o estenosis duodenal, acompañado más o menos de páncreas anular, ¿no? El páncreas anular te va a generar una obstrucción intestinal a nivel de duodeno. ¿Qué es el páncreas anular? Es cuando el páncreas en su malformación, ¿ok? Envuelve al duodeno, ¿ok? Y lo ahorca. Muy bien. Exceso de piel en la nuca también, ¿ok? Entonces ahí tenemos clínica muy florida. Otro, se asocia a hipotiroidismo congénito y va a tener clínica de hipotiroidismo congénito. Más hipotonía, más hernia umbilical, ¿correcto? Aumento del sueño, estreñimiento, etc. ¿Ya? No te olvides, los Downcitos se asocian a hipotiroidismo congénito. Otro datito, aumenta tu nivel. Los Downcitos se asocian a más neoplasias hematológicas, ¿correcto? Muy bien. Su pronóstico, doctores, su pronóstico es mucho mejor. ¿Ya? En la actualidad ya el pronóstico ha mejorado bastante. Hay estudios, por ejemplo, ¿ya? Donde antes, mucho tiempo antes, la sobrevida era hasta los 5 años, 3 años. Ahora la sobrevida llega hasta los 40, 50 años, ¿correcto? Entonces acá tiene, comparado con las anteriores, mejor sobrevida. ¿Correcto? Mejor supervivencia. ¿Ya? Ese viene a ser el síndrome de Down. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otros síndromes como el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Turner, doctores, ¿ya? ¿Cómo lo puedo definir? Es un tipo de hipogonadismo, ¿correcto? Hipergonadotrópico, ¿ya? ¿Qué significa esto, doctor? Que el problema está en la gónada, ¿correcto? Es decir, también puedo decirlo como un hipogonadismo primario.
pero con fenotipo mujer. Es un hipogonadismo hipergonadotópico con fenotipo mujer. Correcto. Doctor, ¿cuál es el cariotipo? Ok, como estás viendo acá, mira la imagen, claramente estás viendo que le falta un cromosoma X. Por lo tanto, el cariotipo más frecuente es 45,X0. Y el segundo cariotipo más frecuente es mosaico. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y dentro de la clínica? Bueno, vamos a tener lo siguiente. En etapa neonatal, lo que tú verías sería edema duro de manos y pies, ¿correcto? Cúbito valgo, ¿ya? La piel redundante en la nuca, que luego se expresa muy bien como un cuello alado, también llamado pterygium coli, ¿ok? Cuello corto, ¿ok? Esos son los que te debe evitar. Además que también en etapa neonatal lo vas a ver pequeño, ¿ya? Pequeño. Entonces, o pequeña, mejor dicho, ¿no? En etapa neonatal, entonces, edema duro de manos y pies, ¿ok? Piel redundante en la nuca, cuello alado, pterygium coli, cúbito valgo. Esos son más orientadores en etapa neonatal. Luego ya veré, pues, la talla corta, que por cierto, datito, aumenta tu nivel. ¿Debido a qué se da esa talla corta? A una alteración en el gen SHOX. Alteración en el gen SHOX. Eso determina, doctor, es un gen que está en el cromosoma X, ¿ok? Y que determina la talla corta. ¿Qué más va a tener, doctores? Pecho amplio, pezones separados, ¿ok? Infantilismo sexual, que es un hipogonadismo, pues. Va con amenorrea primaria e infertilidad, ¿ok? Pero ten cuidado, datito. Si bien así el Turner solito es infértil, ¿ya? Puede quedar gestando. ¿Puede? Sí, puede quedar gestando. Obviamente con terapia asistida, ¿no es así? Terapia de reproducción asistida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y cardiopatías congénitas. Al Turner le gusta afectar, si afecta el corazón, le gusta afectar, doctores, a nivel de aorta, dándote una válvula aórtica bicúspide o su famosa cardiopatía, que es la coartación de aorta. ¿Ya? Muy bien. Toda esa clínica es del Turner. Un datito más, aumenta tu nivel. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente en pediatría de un Turner? Talla baja. El motivo de consulta, o sea, ¿cómo llega el Turner a la consulta? En pediatría, llega con talla baja. En cambio, en adulto, por infertilidad, por amenorrea. ¿Ya? Muy bien. Ese es el Turner. Síndrome de Klinefelter, doctores. Primero tenemos que definir el síndrome de Klinefelter. ¿Este qué viene a ser? Algo parecido, mira. Es un tipo de hipogonadismo. Hipogonadismo. También hipergonadotrópico. Hipergonadotrópico. Doctor, significa que el problema está abajo, en la gónada. También puedo decirle hipogonadismo primario, entonces. ¿Ya? Pero la diferencia con el Turner es que es de fenotipo varón. Fenotipo varón. ¿Cuál es su cariotipo más frecuente? Como estás viendo acá en la imagen, doctores, ¿no? Tiene un tercer cromosoma, ¿no? Un tercer cromosoma que es X a nivel de ellos, a ese nivel. Entonces su cariotipo más frecuente es 47XXY. 47,XXY. Segundo, el mosaico, ¿no? O sea, 47,XXY / 46,XY. ¿Correcto? El mosaico. Muy bien. Ese es el orden de frecuencia. ¿Ya? Te pueden preguntar, ¿corpúsculo de Barr? Sí, corpúsculo de Barr positivo. ¿Ya? Clínica, característica, doctores. Muy bien. Va a tener clinodactilia, micropene, hipospadia, criptorquidia, absospermia y por ende infertilidad. ¿Ok? Conforme va creciendo, porque esto ya se ve más tardío, hábito eunucoide. Doctor, ¿cómo puedes definir un hábito eunucoide? Hay dos maneras de definirlo, ¿correcto? ¿Ya? Midiendo el tamaño del pubis hacia la cabeza y del pubis hacia los miembros inferiores, ¿correcto? O la otra, y comparando esas dos medidas. O la otra, la brazada mayor a la talla. ¿En qué consiste la brazada mayor a la talla? En que agarres al paciente, ¿ok? Y le digas que extienda los miembros hacia los lados, de esta manera, ¿correcto? ¿Ok? Y le dices que se ponga una pared, ¡plá! Que se ponga una pared, ¿ok? Lo más estirado. Y tú vas a medir desde acá, desde la puntita de tu dedo medio hasta la otra puntita, ¿correcto? Pegado en la pared. Mides eso, ¿ya? Y lo comparas con la talla. Lo comparas con la talla. Si la brazada es mayor a la talla, significa, doctores, que es un hábito eunucoide. ¿Ya? Muy bien. Otro, ginecomastia. Muy importante la ginecomastia. Obviamente en este caso es una ginecomastia patológica que comienza prepuberalmente. ¿Ya? Muy bien. Discapacidad del aprendizaje. A diferencia de Turner, que suelen tener inteligencia normal. Obviamente puede haber casos, sí, es verdad, pero generalmente no se afecta su inteligencia. Acá en el Klinefelter sí.
ahí suele haber discapacidad del aprendizaje, problema del desarrollo, ¿ya? Por si acaso, mira esa diferencia. Oiga, doctor, ¿y cuál es el motivo de consulta acá? Acá el motivo de consulta suele ser, doctor, es ginecomastia, esa ginecomastia patológica, ¿correcto? Ese es el síndrome de Klinefelter, entonces, ¿ya? Muy bien, va con micropenia, hipospadia, también puede ser quitorquía, sospermia y por ende infertilidad, ¿ya? Muy bien.